Hola amigos, bienvenidos a Panamá Oscura, el podcast que explora el lado sobrenatural, el folclore panameño y otros fenómenos inexplicables. Yo soy el juglar y como siempre me acompaña mi amiga Aragón. ¿Cómo estás, Aragón? Muy bien, aquí llena de expectativas para saber qué nos trae el capítulo número 2 sobre la Tulivieja. La parte número 2 de la Tulivieja. ¿Recuerdas que en el episodio anterior quedamos hablando, íbamos a hablar sobre las contras que se tienen contra la entidad conocida como la Tulivieja o la Tepesa o la Llorona? Entonces, quería preguntarte, ¿qué conoces tú como las formas de repeler o combatir a esta entidad? Ok, según mi abuela, que es mi fuente principal, ¿cuáles son las contras para repeler a la Tulivieja? Una puede ser rezar la Magnífica, rezar el Ave María, el Padre Nuestro, y en grado sumo, si estás muy aterrorizado y no recuerdas nada, también puedes mencionar el Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, e invocar las tres divinas personas. Y si no recuerdas nada de eso, hay otra opción, y es la de agarrar una vasenilla y golpearla con un cucharón. ¿En serio? Sí, porque recuérdate que la Tulivieja fue repudiada por la iglesia. Y cuando ella escucha algo similar al sonido de las campanas, ella recuerda que la iglesia la maldijo y sale huyendo. Hay gente que asegura que cuando tú empiezas a tocar la vasenilla, ella empieza a gritar y que el grito que da es tan horrible que te llena mucha más de terror, pero obviamente sabes que ella se va. Claro, pero igual asusta porque obviamente ella está irritada por el sonido de la... Mira qué interesante que, o sea, es el sonido de la vasinilla es equivalente al metal de la campana. Exactamente. Tomando en cuenta esa parte, si no tienes, vamos a suponer, no tengo una vasinilla, podría ser algo metálico, un ruido, puedes agarrar un caldero, una olla de metal, una paila, exacto. Una paila. Ustedes le dicen paila, nosotros a veces le decimos caldero, es lo mismo. Agarras el caldero y clan, 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 y empiezas a pegar y ella sale huyendo. Claro, porque recuerda entonces esa relación de la iglesia y su expulsión, ¿no? De cómo lo divino la alejó de nosotros, como quien dice. Exacto, y como siempre se hace mención de que ella vive en una eterna noche. Lo que comentabas en el episodio anterior. Correcto. Ella nunca va a superar eso, porque ella sigue atada a esa noche en la que ella cometió su crimen. ¿Y tienes alguna otra contra que conozcas? Bueno, la verdad solo son esas, pero ¿tú tienes alguna? Sí, yo de hecho traje, conseguí un poquito de información. Porque nunca está de más saberlo. Mira, dice que existen otras, o sea, aparte de las que tú has comentado, existen otras contras que funcionan contra la, llámese Tulivieja, la Tepesa, la Llorona. Mira, por lo menos aquí dicen la que tú comentabas, que se reza el credo, el Padre Nuestro, la Magnífica. Existe una que es la oración del asta de San Pablo. ¿Habías escuchado sobre esa? No, sobre el asta de San Pablo no. Bueno amigos, si ustedes la conocen, escríbanos en los comentarios. Y dénnosla a conocer. Sí, sería súper interesante. Mira quién apareció. El tercer integrante. El tercer integrante del podcast. Incluso existe otra forma de espantarla. Se dice que se hacen sonar 2 piedras o 2 manos de pilón en forma de cruz. O sea, que se hace la forma de cruz. Y le dicen, aunado a lo que consigues al hacer la cruz, le dices, recuerda al bien que perdiste. Que yo me imagino que es referencia al hijo, ¿no? Y la que hablamos en el episodio anterior de con el nombre de la Tepesa. Te pesa y te pesará hasta el fin de los siglos. O sea que aparte del sonido de las pailas, como quien dice, de los pilones,
usa los pilones, no me imagino que es el pilón de... Sí, la mano de pilón. La mano de pilón, la haces en cruz y le haces recordar a ella el acto que cometió. También hay otra que se refiere a una historia muy similar a la que tú me comentabas en el episodio anterior sobre esta chica que le gusta la fiesta, que es parrandera, pero que por esa vida recibe un castigo por no cuidar lo más importante en este sentido, que son sus hijos. Dice que era una muchacha que se llamaba María del Rosario, ¿ok? Dice que ella le gustaba ir a las fiestas y a todo esto, pero era tan bonita que obviamente tenía galanes tras de ella y eventualmente quedó embarazada. Ella, al tener al bebé, se da cuenta que el bebé la mantiene como que a raya a no poder ir a su fiesta, a su golgorio y a disfrutar de esas cosas, porque obviamente ella asume la responsabilidad de ser madre. ¿Qué sucede? Toma la terrible decisión de quitarle la vida a su hijo al ahogarlo en el río, ¿ok? Lo ahoga, ella, ¿cómo te digo? Decide seguir con su vida, pero obviamente hay un momento en que se arrepiente y ella va a pedirle perdón a Dios, ¿no? Ajá. Entonces dice que obviamente, cuando ella realiza el acto que cometió, o sea, la atrocidad esta de quitarle la vida al niño, queda sumamente arrepentida, obviamente llega llorando a la iglesia y es donde ella le confiesa su pecado al Padre. Entonces está esta combinación de la historia de la tepesa, pero aquí la contra vendría siendo que al momento en que tú sientes la presencia de la tepesa, tú le haces como, la contra es como una pregunta, tú le dices, una invitación, tú le dices, María del Rosario, ven a rezar. Dice que al tú proferir estas palabras, el ente se aleja, desaparece, porque obviamente le recuerda lo que hizo y el cómo la condenan la iglesia por el acto que cometió. Qué interesante, ¿no? O sea, que también existen esas formas. De hecho, ese es un testimonio de una persona que vivía en Chitré, la de María del Rosario. No sé si nuestros amigos en Chitré nos puedan corroborar esta información o ampliar, o si conocen alguna anécdota sobre sí, las sería contras buenísimo. sobre este ser de la tulivieja, ¿no? Ok, no sé, yo te iba a comentar si tú tenías alguna... Bueno, con respecto a las contras, ajá, yo tengo el testimonio, o bueno, no el testimonio porque me lo contaron, pero no lo tengo aquí directamente, de mi primo. Mi primo vive en Burunga, okay. Eso está ubicado en Arraiján. Ajá, correcto. Y ellos vivían allí con sus suegros y dice que una noche el bebé, mi sobrino, estaba llorando. Y lloraba porque tenía cólicos. Claro. Algo que es muy natural en los niños. Tenía cólicos y dice que de la nada empezaron a escuchar como especie de un pájaro que dijo ¡buy! Pero dice que es un buy tan penetrante que es como si tuviera eco. Okay. Y cuando ellos escucharon ese pájaro, todo el mundo quedó asustado. Okay. Y la abuela, que generalmente son las más sensibles, empezó a tocarse los brazos porque sintió que se había erizado todo. Y cuando volvieron a escuchar un segundo boy y un tercer boy, hasta que escucharon al perro de afuera de la casa que empezó a ladrar y ladrar y ladrar. Y dice que ellos se asomaban por la ventana y el perro estaba parado mirando fijamente hacia algo que lo estaba ladrando. Okay. Y ladraba y ladraba y ladraba. Y ese pájaro seguía diciendo que buy, 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 hasta que ya sintieron algo que empezó a rasgar la pared. Pero que me cuenta Víctor que lo más terrible era que la pared era de concreto. Wow, o sea que incluso se puede escuchar hasta más, como más fuerte y que con todo y que la pared era de concreto, se escuchaban las uñas que trataban de atrapar. Ajá, de abrir el cosa.
Y el perro empezó a ladrar y ladrar y ladrar. Y hubo un momento que escucharon como cuando tú pateas el perro. Ajá, como que... ¡ah! Y el perro se fue. Y seguían el rascado de la pared. Y todo el mundo estaba asustadísimo. Y la abuela dijo que encendieran una vela a una imagencita de la Virgen que tenían ahí. Claro. Y cada vez que trataban de prender se apagaba el fósforo, sí. Se apagaba el fósforo y lo volvían y prendían y otra vez se apagaban hasta que ya sentían las cosas que estaban prácticamente ahí cerquita y el bebé seguía llorando y todo dentro de la casa era confusión y hasta los adultos estaban asustados. Claro, me imagino. Y la abuela, como último recurso, dice que se fue corriendo al cuarto y cuando me acuerdo trajo una vasenilla. Ajá. Y empezó clan, 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 a darle tan fuerte que dice que ellos escucharon como lo que sea que estaba allá afuera daba alaridos. Como que la estaban lastimando, golpeando algo y solo escucharon que esa cosa empezó a gritar, a dar alaridos y se fue. Y luego de eso, todo estuvo en paz. Y entonces por eso fue que decidieron echarle agua de socorro al bebé. Ah, interesante. Sí, pero que cerca de ahí justamente quedaba una quebrada. Claro, tiene sentido. Por y ahí. Ya mucha gente había dicho, porque para pasar hacia la casa de mi primo, había como especie de un puentecito. Okay. ¿Sabes? Que a veces tú pones un puentecito en una quebradita chiquita. Sí. Bueno, y que ya mucha gente había dicho que cuando tú venías de 12 o 1 de la madrugada, porque hay mucha gente que hace horarios y cosas así, veían un bulto ahí pegado en el puentecito ese, sí. Y que una noche, tú sabes que nunca falta un payaso, un curioso, que dice que como la vio ahí y parecía un bulto, dice que le dijo buenas noches. Y asegura que le dijo buy. Y que cuando ella dijo buy, a él se le pararon todos los pelos del cuerpo y salió huyendo. Y entonces regó por ahí que la que estaba ahí parada era la tulivieja que se ponía, imagínate, en una de las partes del puentecito, se ponía ahí. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Y también tengo una anécdota chistosa, por decir chistosa, de mis primos. Me acuerdo que una vez, en aquel entonces estaba de moda las zapatillas Harley, que quizás ya ahora no existen, pero antes llevar zapatillas Harley era lo más fashion que tú podías tener. Y mis primos le compraron sus zapatillas Harley, así que ellos se fueron para el cuadro donde ellos generalmente jugaban. Se fueron con chancleta y cuando llegaron allá y se sentaron ahí había un árbol gigantesco que tenía como especie de un hueco. En el tronco. En el mismísimo tronco había como un hueco así que parecía como una puerta. Y ellos dicen que estaban ahí sentados y que alguien sintió un olor feo como a podrido y le dijo al otro, huele a podrido. Y siguieron allí y dice que estaban agachados quitándose para ponerse la zapatilla cuando sintieron otra vez y dice que uno dijo pero ya esto apesta, esto huele a mismo podrido y dice que nada más escucharon cuando algo dijo ¡buy! Y salieron huyendo y mi tío perdió toda la plata de las zapatillas Harley, porque ellos ni siquiera, cuando ellos escucharon ese buy, y te estoy hablando de que eran golpes de 4 de la tarde, porque a esa hora era que ellos iban al cuadro a jugar. Ellos cuando escucharon ese buy salieron huyendo. Imagínate que no llegaron a la casa y no podían ni hablar del susto que habían recibido. Mi tío Vito fue después a buscar las zapatillas, pero no las encontró. Quizá, la llevó la tulivieja, algún chiquillo la vio y se la llevó. Exacto. Qué locura. Pero ellos llegaron sin hablar, aterrorizados. Eso lo del olor a podrido me recuerda a lo que tú me comentabas en el episodio anterior sobre
el efecto que ella tiene, la característica esta de que al desgarrarse los pechos, la carne, o sea, la piel se deteriora, se pudre. No sé, lo relaciono a ese olor pútrido, lo relaciono es con esa descomposición, esa decadencia. Sí, esa decadencia que ella misma tiene por el pecado que cometió. Claro. ¡Wow! Mira, acabo de recibir un mensaje, sí, el mensaje de una amiga. Ajá. Y me acaba de poner que ella dice, con la Tuli no me gusta mencionar allá porque, opa, me mandó un audio. Pero yo me imagino que ya está suscrita. Si no están suscritos ahorita, suscríbanse, denle like al episodio y por favor síganos y le tocan a la campanita para estar al pendiente de los próximos episodios. Me muero de ganas por saber qué nos va a contar, pero ¿hay algo más? Sí, espérate, déjalo para ahorita. Sí. Y yo voy a por favor. Yo quería. Y entonces eso fue lo que les pasó. Sí, perdón, estábamos hablando lo que le pasó a mis primos, y mira que ellos siempre recuerdan esa parte, aparte del dolor de que perdieron sus zapatillas. Sí, claro. Pero dice que era un olor tan penetrante que no lo podían, no podían compararlo con nada. No lo podían identificar y decir, ok, olía como a tal basura, cosa. Puede ser basura, exacto, a nada, pero que olía a podrido, olía a muerte. Puede ser. Por la putrefacción que estamos hablando del ente, ¿no? De que es así, decadencia, sí. O sea, es un olor, o sea, yo lo relaciono a un olor como a esto, ¿no? De algo malo, la decadencia. Eso es lo que yo podría concluir de esa parte. Y también he escuchado sobre avistamientos, si se le puede decir, de la Tuli vieja. Ajá. Yo recuerdo que una vez uno de los vecinos de mis tíos mencionaron que una vez se fueron a pescar allá al río, al Charcón, y que sintieron del cerro, venía bajando una bola. Una bola. Una bola grandísima que venía, y cuando ellos nada más sintieron chulumbum que cayó al río, era una bola de pelos. Y hacia lo lejos escucharon el buy y ellos no se quedaron a ver qué era y se levantaron y se fueron. Pero qué curioso, ¿no? Ese sería entonces, podría decirse que es como otra manifestación de la Tuli vieja. Sí. Podría relacionarlo a que el pelo es el cabello y que ella en su cabello largo se envolvió. Y lo más lógico, lo más curioso es que en una de estas veces que estábamos dando literatura oral con mis niños, una de sus asignaciones era justamente contar una historia. Y una de las niñas, y te hablo del Darien, me contó que su tío se había ido a montear con sus abuelos a un lugar que se llama Zenón. Y que cuando estaban así en la oscuridad, dice que empezaron a escuchar cómo venía bajando del cerro. Algo que venía rodando, y que cuando nada más sintieron y les pasó al lado, dice que lo único que alcanzaron de ver fue una bola de pelo que venía, que iba rodando hacia abajo. Y que cuando ellos vieron que eso cayó en la quebrada, el abuelo le dijo, ¿saben qué? No pongan nada aquí, vámonos de aquí. Y por ahí mismo se levantaron y se fueron. Y así a lo lejos, pero cerca, escucharon el supuesto pájaro. El pájaro. Decir, el sonido del pájaro que era el buy. Así que en realidad es el boy. Exactamente. Y el abuelo de mi estudiante le dijo, mejor vámonos de por aquí. Pero esa variante es como porque extraña, ella a veces asusta a los animales, y por más esfuerzo que tú hagas, tú no puedes cazar. Y también asusta a los pescados, porque como la bola esa de pelo rueda, claro, cuando cae en el río o en la quebrada, espanta a los peces. Exactamente. Claro. Así que la gente opta, por cada vez que pasa lo de la bola de pelo, la gente opta por irse hacia otro lugar y evitar cualquier confrontación con ella.
Sí, porque digo, ¿qué podrías hacer? Porque a todo esto, como viene bajando del cerro, como quien dice, viene esta bola, me imagino que es enorme, o sí, puede ser el tamaño de una persona, viene con toda esta fuerza, ¿qué puedes hacer? No, y no tanto la bola, sino con el ente en sí, cuando de frente a ti, ¿qué puedes hacer? Exacto. ¿Y qué te iba a comentar? Es como, nunca había escuchado sobre esa versión, pero de la bola de la bola de pelo, no la había escuchado. Pero veo que es recurrente entonces. Sí, exacto. Entonces, la historia de la bola de pelo que yo me sé es de allá de mi pueblo, pero imagínate que lo último que esperé encontrar era acá la misma versión del Darién, la misma bola de pelo. Sí. Entonces, mi hermana a veces me preguntaba, ¿será que en cada provincia hay una tulivieja? Porque tú te imaginas que ese gente tenga la facilidad de estar en tantos lugares al mismo tiempo. O lo que yo pienso y he conversado con otras personas es que sí, porque te da esa duda de que, oye, hay tantos avistamientos, como tú comentaste, hay tantos testimonios de que existe este ser, pero al mismo tiempo te preguntas, ¿podría ser omnipresente en todo? O sea, porque está en todos porque las han visto en Chiriquí y en el Darién, imagínate que se vaya de extremo a extremo. Lo que yo he llegado a un consenso con las personas que he conversado, también con producción, casualmente sobre ese tema, es que yo pienso que la tulivieja, y no quiero como que salirme del tema, yo siento que las tuliviejas pueden ser las tuliviejas, es como el caso de los hombres lobo. Si te muerde un hombre lobo o un vampiro, o sea que si te muerde un vampiro, te vuelves vampiro. Yo lo veo de esta forma, no sé si voy a tener sentido lo que te voy a decir. Tal vez el castigo por quitarle la vida a tu hijo es convertirte en tulivieja. Puede ser. ¿En qué sentido? De que si vemos, por ejemplo, el caso de María Rosario, el caso de tu pueblo, pueden ser tiempos y lugares distintos. Sí. Entonces, yo pienso que no hay una tulivieja, sino muchas tuliviejas. Y el castigo por... ¡Ay! ¿Qué te pasa? El gato. El gato. El producción agarra al gato ahí, por favor, que me daña la compañera. Está bien, no te vas a volver gato. Tranquila. No me voy a volver gato. Probablemente Gatúbela, pero gato no. Sí, bueno, puede ser. Sí, yo pienso porque o es eso, o es omnipresente, o el caso se da de que existen varias tuliviejas. Yo pienso que puede ser eso, porque de hecho te voy a comentar unos casos que conseguí aquí y que son de lugares distintos y ¿cómo te digo? Sus características son totalmente únicas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mira, yo tengo un testimonio de Chiriquí, ¿okay? Un testimonio que se documentó hace tiempo, pero igual es información valiosa porque definitivamente, si bien es cierto que la transmisión es oral, muchas veces, como te he comentado en conversaciones que hemos tenido, la oralidad, por decirlo de alguna manera, se pierde. Entonces yo siento que... Y cuando se pierde un elemento, la gente tiende a utilizar o a sustituir ese elemento que no recuerda o que hace falta. Ellos van poniendo, cada quien va poniendo su sal y su pimienta. Exactamente. Y entonces quizás por eso que se van empezando a cambiar las opciones, que tienen el mismo principio activo, iba a decir, que tienen el mismo sentido, pero con algunos elementos diferenciales. Claro, mira, por ejemplo, esta me llamó la atención de Chiriquí. Dice: la tulivieja persigue a los niños y hace ruidos de distintas maneras. Hace como pavo, como puerco, como distintos animales, y cuando se enoja es peor. A la orilla de las quebradas se ve a menudo un pie de niño y una pata de gallina, o sea, me imagino que son las huellas. Esta es la huella de la tulivieja. La tulivieja anda buscando a su hijo porque lo tuvo y se lo echó a los puercos.
Esta es la versión que cuentan allá. Okay. Y el Señor, la figura divina, le dijo que no la recibiría hasta que no lo encontrara. Por eso es que la gente del campo, apenas nace un niño, corren a la iglesia a bautizarlo. ¿Viste? Es por eso que la tulivieja siempre anda vigilando por allí, viendo dónde hay niños, y cuando los hombres la molestan, se enoja, y entonces es cuando comienza a ser como pavo, puerco y como todos los animales. Tiene la cara tapada con las greñas y por la orilla de la quebrada hace tutú, tutú. Bueno, es lo que dice acá la versión, ¿no? Pero es siempre como el sonido ese de una supuesta ave. Ajá. Una supuesta ave. Así que bueno, tengo una también de Penonomé. Ajá. Tengo una de Penonomé, ya toca como desatado. Mira, dice, como te comentaba, es de Penonomé, es cortita. Dice: ellos tenían un ranchito en el monte. Ajá. Y oyeron a la tulivieja chupando caña. ¿Sabías que ella le gustaba comer caña? Bueno, yo sabía que le gusta comer guineo, pero no sabía que bueno, caña. No, de caña tampoco. Entonces uno de los hijos de su papá le dijo: ven acá para atraparla. Dice que su papá dormía en una hamaca y sintió que lo levantaban por la parte de abajo, que lo mecían, y los hijos decían que tomara la puerta, que ahora es que la van a agarrar, y como le llaman aquí, la vieja de monte comenzó a tumbarnos todos los enseres de la casa. Y hay una incluso que se habla en Semana Santa. Dice que es de Chumical, en Ocú. Ah, ok. ¿Sí? Dice: un día de Semana Santa, que es malo salir, Rosita y sus amigas se fueron de necias a buscar mango. Al llegar al árbol de mango, vieron que una rama se movía, y al mirar vieron una vieja con el cabello suelto y largo que les pasó enfrente. Era la tulivieja que estaba comiendo mango y guayaba. Ellas volvieron a la casa llorando, sin mangos y sin nada. Aquí vemos también lo del tema de que ella se oculta y que come, come fruta. Mira, ya va caña, guineo, mango y guayaba. Entonces es interesante cómo cambia. Podemos decir que ella cambió de ser un ser humano a convertirse prácticamente en un animal. Que es lo que comentábamos en el episodio anterior, que es un espíritu salvaje. Es un espíritu salvaje que no, ¿cómo te digo? Ya no razona, sino que es como instintivo. Sí. Al consumir, porque me imagino que sigue siendo parte como, ¿cómo te digo? Más instintivo. O sea, va la redundancia. Y quizás mantiene su estado físico. Exacto, o sea que si bien es cierto es sobrenatural, mantiene una presencia física, que es como lo que hablábamos en el episodio de los zánganos. El zángano, si bien es cierto tiene poderes, él conserva su estado cuerpo, físico, su estado físico. Sí, porque necesita satisfacerlo. Exacto. En el caso de ella necesita satisfacer su hambre. Su hambre, exacto. Sí, es como un animal, más que todo, ¿no? De cómo ella, al fin y al cabo, todavía necesita alimentarse. Y es interesante las tres variantes que hemos hablado. La de la caña en realidad no la sabía. No, yo tampoco. Y la de los mangos mucho menos, solamente yo solo conocía la que tú habías comentado en el episodio anterior de la manzano. Así que sí. Pero ¿qué te parece si escuchamos sí, mi amiga? El audio de tu amiga. Porque me muero de curiosidad por saber qué nos tiene que contar. Dale, pon el audio. Acuérdate que son historias vividas de mi familia, no son cuentos que me echaron, son historias vividas de mi papá, de mi mamá, de mi bisabuelo, de mi abuela, de toda gente conocida de mi familia. Tienes que ir conmigo a Semana Santa en el interior para que te echen los cuentos, mis primos, que la gente por ahí que no sabe, porque acuérdate que antes de que hubiesen casas donde vive mi mamá, eso era puro monte. Ahora está habitado, pero era puro monte, entonces era pasadero de la que mencionaste,
había mucha caña, a ella le gusta la caña, la gente que tenía caña ya iba a comer caña, y entonces siempre se escuchaba por ahí cerca porque había caña. Pero eso sí, si la menciona, porque te lo digo porque tengo un primo que vivía cerca, que cuando se ponían a hablar de ella, era verídico que en la noche venía y la escuchaban. Entonces él tenía, como ya sabíamos los cuentos de mi abuelo, él tenía que buscar la paila, quemar el cacho de vaca, sonar la paila así plan con un machete, porque es con un machete que la suena, y eso suena como una campana. Entonces, ¿qué pasa? Al quemar el cacho y sonar la paila, suena como una campana, eso la ahuyenta. Es lo que él nos dijo a nosotros que pasó. Pero lo vivieron, o sea, no es cuento, lo vivieron. Wow, qué interesante. No. Mira que lo que ella comenta del cacho de vaca, ¿no? O sea, eso no me lo sabía. Nunca la había escuchado. Habría que hacer una exploración allá a... ¿Dónde es que es tu amiga? De la ermita. De la ermita. De San Carlos. Sería bueno ir allá y hacer exploración. Sería bien interesante. Porque y tampoco sabía, allá nosotros en Herrera usamos un cucharón. Ajá. Pero mira que la variante dice acá que es el machete. Y obviamente sirve el propósito también del metal que pega y resuena como una campana. Wow, qué interesante. Mira, y estamos hablando de lo de la caña. Y mira, y ella es de la ermita, pero acá la que comentábamos acá era en Penonomé. Sí, que está prácticamente bastante cerca. Bueno, sí, pues sí, no voy a creer, sí, están relativamente cerca. Pero en la región, ¿no? Bueno, aunque la provincia de Coclé también tienen ingenio, así que tendría sentido de que coma caña. Sí, porque es lo que más abunda allí en la región. Exactamente. Pero lo que me llama la atención es que no la pueden mencionar. Sí, eso es lo que te iba a comentar. O sea que si te acuerdas que tú mencionaste algo de que ella era omnipresente, ajá. ¿Cómo entonces sabes que tú la estás mencionando? Exacto, la invocas. O sea, mira qué tan fuerte es como quien dice, la presencia, que ni siquiera la pueden mencionar. Sí, porque al momento que la mencionan, aparece. O sea, que es posible incluso invocarla. O sea, digo, como todo ser sobrenatural, espiritual, ¿no? De que se le invoca, pero me llama la atención es cómo ella, la voz. O sea, la intensidad. Tenía como un poco de miedo, ¿ah? La intensidad como, sí, el miedo como de que, bueno, te hablo de ella, pero nunca mencionó tu vieja por ningún lado. No, exacto. Y es como en el pueblo, me imagino que debe ser el pensamiento en general de ellos allá. Sí, porque yo he visitado el lugar, es muy lindo, pero es cierto, hay una quebrada que prácticamente rodea todo el pueblo. Así que digamos que la turbia puede caminar por todo. Se tiene toda esa área para recorrer. Ajá, porque la quebrada está alrededor de todos. Wow. Y hay hasta algunos ríos, así que la quebrada desemboca en ese río. Wow. Sabes que tengo un testimonio de que viene de Antón. Ajá. En el que hablan de lo de la ceniza, lo que te comentaba de que se comía ceniza. Dice, una vez un señor iba para una fiesta y cuando llegó cerca de la quebrada, oyó a la tulivieja que venía llorando por toda quebrada arriba y se escondió cuando la tulivieja pasó. El hombre, perdón, se escondió. Entonces, la siguió para ver a dónde iba. Y cuando y vio que como todas las noches iba a comer ceniza, o sea que pudo ver, o sea que es como una costumbre de ella comer ceniza. Dice que después de eso tuvieron que poner una cruz y cerrar la cocina y echar por todos lados de la cocina agua bendita para que no volviera jamás. En este testimonio creo que es la primera vez que escucho que una contra es el uso del agua bendita para esta entidad. Pero generalmente el agua bendita es para todos, porque yo me acuerdo en mi
infancia. En la casa nosotros teníamos agua bendita. Imagínate que hasta cuando habían rayos y relampagueaba fuerte, tú agarrabas la palmita esa que te dan el domingo de Ramos y la metías en un poquito de agua bendita y eso hacía que lloviera con calma. Así que el agua bendita siempre va a ser poderosa y va a servir para todo. Bueno, sí, tienes razón, porque igual en los otros episodios hemos comentado también el uso del agua bendita. Sí, que me recuerdo la madrina de la de puerta de la puerta de iglesia. Sí, el agua de socorro. Ajá, el agua de socorro, sí. Exactamente. Sí. O sea, antes, no sé por qué hemos perdido esa costumbre, pero antes se estilaba que tú en tu casa siempre tenías un galón de agua bendita. Y no cualquier agua bendita bendecida el sábado de gloria. Era lo que tú comentabas de que exactamente. Antes las personas iban ese día a la iglesia y llevaban sus... Y tenía tanto poder que yo recuerdo que cuando yo me portaba mal y me daban mis cascotazos, yo iba y me metía al cuarto y mi mamá tenía un galón y yo venía y me tomaba una taza de agua bendita para portarme bien. Así que es algo que es arraigado. Exacto. Entonces quizás la gente de acá de la ciudad no logra entender tanto, pero los que estamos allá, como dice mi amiga, que vivimos eso, tenemos una concepción diferente. Sí, lo que pasa es que obviamente la convicción está en el que, o sea, tú como sabes que el agua está bendecida, sabes que el agua tiene, en cierta forma tiene poder, y tiene la capacidad de poder resguardarte de cualquier mal. Así claro que dentro de todo es bien interesante. Me ha llamado mucho la atención de cómo varían los temas con respecto a cómo la perciben, ¿no? Sí. Mira que de cómo la relacionan con, o sea, que hace sonidos de animales y en otros lugares solamente la confunden con el sonido de un pájaro. Acá, como escuchamos en el relato, puede ser un sonido de puerco, un sonido de animal, y cuando la enojas es peor. O sea que incluso esos sonidos sonidos de animal pueden ser ese alarido humano ese alarido que ha perdido puede humanidad ser, sí. y que ya nada más queda ese remanente de ese vestigio humano sí, del grito, grito. Y lo más interesante es que indistintamente siempre lo encuentras en el monte. Exacto. Sí, como un animal, o sea, sí. como todo animal que animal que tiene un territorio que exacto. No quiere que lo molesten. Y mira, en el caso de la bola de pelo, que generalmente la gente dice que aparte de la bola es una edentina la que viene bajando, y los viejos saben quién es y generalmente siempre dicen vámonos de aquí, porque saben que no va a ser posible ni pescar, ni cazar, ni nada, porque ella se va a mantener allí molestando. No, pero va a espantar a todos los animales que están cerca del área. Wow, ¿qué te iba a comentar? Entonces, iba a decirles que, por favor, si quieren seguir escuchando más de estas historias, suscríbanse, denle like, toquen la campanita para notificación de los próximos episodios. Pero sí me gustaría visitar la ermita. Sería bueno hacer Tendríamos que programarnos. Sería bueno hacer una exploración. Como y te va a gustar porque es un pueblito muy lindo. Sí, nunca he estado allí. He escuchado del pueblo de la ermita, más no. No, es un pueblo muy, muy lindo. Y la gente, como en la mayoría de los pueblitos del interior, miran, gente maravillosa, que te tratan como parte de la comunidad. Sí, porque sería bueno escuchar sus testimonios. Sí, imagínate todas las historias que podríamos escuchar de la gente que vive al lado de la quebrada. Exacto. Y también, amigos, podrían enviarnos sus historias al correo que aparece en la descripción, y que nos puedan contar si alguna vez han tenido una experiencia con estos seres y si de hecho han podido usar alguna de las contras que hemos comentado, o incluso alguna que no hemos mencionado aquí en el programa,
sería bueno conocerlas para discutir sobre ellas, ¿no? Claro que sí. Y ver qué y compartir esas experiencias. Sí, y tratar de como unificar criterios y tratar de entender un poco más la naturaleza. Bueno, yo creo que como unificar criterios, y después de todo lo que hemos dicho, es mi opinión personal, que yo creo que en cada provincia hay una tulivieja. Yo también pienso que es una mujer, o sea, es el castigo que recibe una mujer por cometer esa atrocidad. Yo siento que hay tuliviejas, no es que exista solamente una tulivieja. Existen tuliviejas, existen tepesas, existen lloronas, así como te comentaba, como la idea loca que te comenté, existen hombres lobo, existen los vampiros, bueno, existen las tuliviejas. Yo pienso que cada una es una mujer, una historia trágica y es como la manifestación del pecado que comete, que la transforma y es este espíritu que, ¿cómo te digo? Es un espíritu que acecha, causa terror. Mira, que tanto es el terror que tienen, por lo menos en el pueblo de tu amiga, que ni siquiera la menciona. Exacto. O sea, es innombrable. O sea, es tanto la influencia o el temor que sienten que con solo el hecho de mencionarla, la invocan. Y yo me imagino que a lo mejor, si a alguien por error se le sale el nombre de la palabra, yo te aseguro que ella va a cuidado y se manifiesta. Exactamente. Es como cuando estábamos pelados, chiquillos, que echabas cuentos de miedo y ya tú no podías dormir en la noche. Porque es esa invocación que yo siento que se ha perdido también con el hecho de que mucha gente ya no cree y piensa que son cuentos de viejos, son fantasías. Y en realidad sí existe ese mundo invisible del que... Y esa es la diferencia de los jóvenes y los niños de ahora, que no tenían, por ejemplo, la experiencia de que estaba en un pueblito donde no había luz. O televisión. Exacto, y entonces tu único entretenimiento era escuchar los cuentos de la abuela en esa oscuridad con una velita y todo ese ambiente propicio para escucharlo. Sí, porque se prestaba para eso. Y escuchar algo que caía en el techo y tú decías, santo Cristo. Ya, entonces ya de repente te venía a la mente. Sí, yo siento que se ha perdido eso por el tema también de la tecnología, o sea, tenemos... Y la luz. Nos vamos a la luz, ¿qué te digo yo? Los medios de comunicación, todo esto, pero es impresionante que aún en este tiempo, por ejemplo en el pueblo de tu amiga, todavía se mantenga ese temor. Y eso es lo bonito, no quiero sonar más, sino que es lo bonito de las tradiciones en los pueblos, de las supersticiones en los pueblos, que a pesar de todo hay un respeto, se mantiene esa ¿cómo te digo? Esa tradición, solemnidad, esa tradición y respetar lo que no entiendes. Exactamente, y eso era la parte que decía, por ejemplo, algunos grandes literatos, de que en América Latina teníamos un elemento que no tiene cualquier otro lugar, Europa ni Estados Unidos, y es algo que le llaman lo real maravilloso, donde se mezcla eso fantástico con la vida real. Claro, esa mezcla de lo que, como yo te comentaba, de que siempre, por lo menos en el caso de la tulivieja, es lo curioso de que es un ser sobrenatural y que de repente irrumpe en la vida cotidiana, por decirlo de alguna forma, y es esa paradoja de que altera los sentidos, lo que estábamos comentando en el episodio anterior, de que el buy de cerca, es muy el subjetivo, y tú estás en el monte y tú escuchas un buy y tú dices que vámonos. Sí, porque no vas a pensar de que es un pájaro, o sea, no, si es un sonido que no comprendes, no conoces, o sea, y si tienes esa información que se te transmitió, exacto, tú de una vez vas a llegar a la conclusión de que sabes que esto no es bueno, mejor me voy. Exacto. Dice, tengo otra, ¿cómo se llama? Otra información perdón, que sucedió en Chepe. Es un testimonio de Chepe. Dice, es un cuento de una abuelita.
lo que comenta la persona, ¿no? El informante, dice: sucedió en Chepo. Mi abuela nos decía que nunca durmiéramos en hamaca, y menos al descubierto, porque la pilvieja, según el pueblo, se andaba llevando a la gente. Una noche que estábamos en Chepo, mi primo se viró el suéter y decidió dormir en la hamaca. Cuando nosotros nos despertamos, el suéter de mi primo estaba debajo de un árbol, y él amaneció en el piso y la hamaca virada. Mi abuela dijo que había sido la tulivieja y lo regañó porque ella se lo había advertido. Incluso te das cuenta que los abuelos siempre con su sabiduría tratan de advertirte sobre... Y a veces tú por, no sé, ignorancia o porque estás, como dices tú mismo, que son cosas de viejos, no les prestas la debida atención. Y obviamente que no podemos vivir con miedo, pero es bueno aceptar las recomendaciones que nos dan los abuelitos, porque ellos saben demasiadas cosas. Sí, ellos tienen el conocimiento, y es como te he dicho en otros episodios, no es por nada que ellos siempre adviertan, porque me imagino que ellos dentro de su experiencia que se les transmitió los abuelos de los abuelos, transmitieran esa información. Tú sabes que te iba a comentar que yo tenía curiosidad sobre una de las versiones, el personaje del hombre, el hombre guapo que se le aparece a la futura tulivieja, por decirlo de alguna manera. No sé si lo comentamos, no recuerdo en realidad si lo comentamos o no. ¿Tú piensas que habría sido el diablo, el demonio? No, eso es en definitiva sí, porque si te pones a analizar el personaje, un tipo guapo que induce a la pobre pecadora a cometer uno de los pecados capitales, que es la lujuria, y terminar obviamente en la fornicación, y posteriormente en el abandono, es la tentación. ¿Y quién es el que siempre provoca la tentación en el espíritu del ser humano? El diablo. Exacto. Así que él siempre va a tener su momento y su participación. Sí, es que como estamos hablando de lo de las tuliviejas, yo siento que también, aparte de un castigo divino, también podría ser una de las tantas manifestaciones o creaciones tú sabes, ¿no? Del lado malo de las cosas. Pero ese es material para otro programa. Hacer otra, como dices tú, es otra historia. Exacto. Una cosa que les quería comentar. Así como lo que es la leyenda, el mito, la historia de lo que es la tulivieja, que se ha ido pasando del abuelo con el abuelo, del abuelo, del abuelo, abuelo, y ya llega un punto en que se pierde. Pero sabemos, como hemos estado escuchando, que hay pueblitos donde todavía se mantiene bien arraigado, como en la ermita, para poner un ejemplo que acaba de pasar. Yo creo que también el hecho de creer en este ser es lo que le da la fuerza y la perpetuidad de poder seguir manifestándose. Es como decían en Peter Pan, ¿no? Que si no crees en Tinkerbell, la mujer desaparece, o sea, la hadita desaparece. Claro. Y creo que vendría siendo lo mismo, es una cierta como analogía de decir, oye, si no crees desaparece, y es casi lo que estamos tratando de hacer nosotros con este podcast. Es como de seguir fomentando esto y que esta tradición de alguna forma, no que lente, o sea, nadie quiere una tulivieja en el patio de su casa, pero es la forma como de que estos mitos se sigan transmitiendo de generación en generación, porque yo siento que eso es lo que hace que se mantengan vivos y que los pueblos tengan esa vida misteriosa que tanto nos gusta y que al mismo tiempo tanto nos aterra, y que las personas puedan encontrar este podcast como ese rinconcito de Panamá o de cualquier parte del mundo, si encuentran alguna correlación con alguna entidad de su país, puedan compartirnos esas historias y mantener todo esto vivo. Creo que es lo bonito también dentro de lo tenebroso que pueda hacer este. Sí, porque igual el propósito es ese, ¿no? Tratar de recolectar, preservar, recolectar estas historias, y que por lo menos sean por medio de este podcast sea una forma de conservarlo, ¿no? Y totalmente estoy de acuerdo contigo de que creer es poder.
No en un sentido motivacional, sino de poder darle fuerza a las cosas. Fuerza. Es como comentaba Aragón en algún momento, no sé si en alguno de los episodios o conversando con ella, siempre estos seres se alimentan del temor, y al tú creer y temer, tú les das fuerza. Entonces, como decías tú, en estos pueblos siento que al tenerles tanto temor y respeto, se mantiene en perpetuidad, como decías tú, la existencia de estos seres, porque yo siento que para mí son reales de alguna manera, ya sea que parte, como decía Aragón, parte de lo que se comenta de que sí, es una historia que empezó con A y terminó con F. Hay detalles que se olvidan o detalles que se omiten y que se añaden, pero dentro de todo siempre hay algo de realidad. Siempre tiene que haber un componente. Y es la condenación a un sacrilegio contra la vida. Contra la vida. Y es como un recordatorio constante de tienes que conservar la vida sobre todas las cosas. Y evitar hacer algo tan malo como por más por mayor que sea un deseo, un anhelo, siempre la vida debe ser prioridad. Yo siento que la tulivieja es eso, es un recordatorio de que debes preservar la vida y no importa lo que sea, los hijos son más importantes que incluso uno mismo. Exactamente. No, sí, y otra cosa que estabas hablando tú de que para ti estos seres son reales. De repente, estoy hablando por mí, en un supuesto. Yo te digo, no, claro, o sea, eso es mentira. O sea, ¿por qué? Porque yo nunca he visto una, o nunca la he escuchado. Pero soy yo como adulto de más de 30. De repente tú nunca has escuchado una, tú nunca has visto una, pero tú dices, oye, ve acá, es que no puede ser que tanta gente hable de lo mismo y que sea mentira. Y eso tú lo puedes hablar entre personas adultas y en personas que conocen de lo que hablaba Aragón, de que el pecado, el atentar contra la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me dices tú de cuando un niño de 3 años está solito en un patio y viene corriendo asustado y te dice, no, que allá afuera, que es la cosa, que... O sea, ese niño no tiene una edad de estar consciente. Tenía esa información. Exacto. No tiene una conciencia de que este ser existe. Entonces de repente lo escuchó, pero que llegue y te describa, no, que una vieja fea me miró y cuando vas y que coincida con lo que ya. Entonces ahí es a donde está esa pequeña línea donde tú dices que espérate. O sea, yo puedo no creer porque yo nunca he visto una, pero ¿qué pasa con un niño que esa información no la tiene en su cabeza? Y tiene la experiencia. Y tiene la experiencia. Claro. No, así que es un tema bien interesante. Sí, que podría ser en otro programa, pero yo pienso, Juglar, que la próxima vez tendríamos un programa con testimonio de nuestros amigos que se van a suscribir a nuestro canal. Claro que sí, y nos van a aportar de su información. Y como siempre les digo, estamos felices de recibir la información. Escríbanos al correo que aparece en la descripción. Suscríbanse, denle like, de verdad que para nosotros es muy interesante hacer estos episodios, tratar de recolectar esta información y de que encuentren un espacio, como decía producción, de reunirnos y contar historias de nuestro país y compartir con nuestros hermanos también de Latinoamérica y de otras latitudes. Y convertirnos en una cadena de reproducción de literatura oral, de esa oralidad y de esa parte de nuestra cultura que a veces odiamos, claro, que es importante también, no solo el celular o la televisión, sino esta misión de el ser humano de comunicar sus sentimientos, sus temores, a través de esa oralidad que nos hace eternos. Sí, compartir, como dices tú, compartamos los temores que nos acechan, los fantasmas, las abusiones, como le decimos nosotros acá en Panamá, esos seres que viven en la oscuridad, en la perpetua oscuridad, la oscuridad eterna, sí, como decías tú, y sería bonito compartir y tú sabes, poder saber sobre estas historias. Así que se los pedimos, escriban y nosotros la campanita y nosotros leemos las historias y bueno, esperemos que en próximos episodios podamos leer sus experiencias, y aquí conversar con Aragón sobre ellas. Así que no sé si quieras
añadir algo más, Aragón, al... Acuérdese tener, número 1, una imagencita con la magnífica en su cartera. Uno nunca sabe cuándo es posible que puedas encontrarte con algo que no quieres en tu vida. Así que con esta recomendación le decimos adiós. Por favor, suscríbanse y gracias por compartir una vez más con nosotros. Muchas gracias, Aragón. Bueno, amigos, nos despedimos en esta ocasión y por esta vez salimos del umbral. Cuídense mucho y nos vemos pronto.